Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Rivaldo. Bueno, chicos, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una clase más de diseño y elaboración de proyectos. Como es costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen de, de lo que vimos el día de ayer. Habíamos hablado de lo que eran eh, las metodologías de desarrollo. Ustedes hicieron ya una presentación acerca de estas metodologías. Por cierto, muy bien, buenas presentaciones, algunos puntitos pequeños, pero sin embargo, muy buen material, buena investigación. Y entendimos con estas presentaciones cómo se desarrollaban cada una de estas metodologías y cómo se las podría aplicar en los diferentes proyectos de desarrollo de un producto tecnológico. Habíamos visto dos tipos de metodologías que eran las metodologías tradicionales o fuertes y metodologías ágiles, cada una de ellas orientadas a un tipo de proyectos, las tradicionales a proyectos de gran envergadura, proyectos fuertes, y las ágiles que están dirigidas a proyectos, digamos que pequeños, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, Scrum, que sí se la puede utilizar en desarrollos de proyectos grandes. Sin embargo, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades que ayer perfectamente las habían compartido. Habíamos hablado también en la clase anterior de la gestión de proyectos y entonces habíamos visto las diferentes áreas de gestión de proyecto relacionadas con las 5 etapas del ciclo de vida del proyecto, lo que es iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, y las 10 etapas de gestión, ¿no? Entonces, cada una de estas habíamos analizado cómo se relacionan con cada una de las etapas y habíamos un poco explicado las diferentes actividades o procesos que se debería tomar en cuenta cuando realizamos gestión de proyectos. Bien, hasta ahí básicamente lo que habíamos visto en la clase anterior. Como es costumbre, ustedes saben eh, que, que los días viernes son días de tutorías y en las tutorías generalmente lo que hacemos es hacer un resumen de todos los temas que habíamos abordado en esta semana de estudio. Y en esta semana habíamos hablado sobre metodologías de investigación, metodologías de desarrollo y metodologías de gestión. Bueno, en estas dos últimas semanas, básicamente. En lo que nos hemos enfocado esta semana es en el proceso de investigación en base al enfoque cuantitativo. Y habíamos explicado también algo del cualitativo por la similitud en ciertas fases que existen. Habíamos abordado de una manera mucho más rápida. Sin embargo, el enfoque cuantitativo lo hemos visto a detalle y sobre eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Igual, como siempre, ustedes saben que voy a registrar la participación en las tutorías para luego poder tener una base de lo que, de la nota que ustedes van a tener como participación. ¿Sí? Bien, entonces empecemos. Y empecemos un poquito hacia atrás. ¿Qué entienden ustedes de investigación? Sobre investigación, Inge. Sí, Ah, yo entiendo es como buscar, indagar sobre algún tema en específico para solventar alguna duda o pregunta que se tenga. O sea, es bueno, buscar, indagar sobre algún tema, muy bien. Es decir, generar el conocimiento, porque, o sea, no, no necesariamente el generar conocimiento lo tenemos que involucrar con la realización de un artículo científico, con la realización de un libro o,
algún tipo de publicación. La generación de conocimiento también se basa en eso de adquirir esa información para entender, para conocer la situación de algún fenómeno de estudio. Entonces, para eso sirve la investigación, para generar justamente ese conocimiento. Si es que ese conocimiento generado usted lo comparte con las otras personas, con la sociedad, lo hace a través de publicaciones, artículos científicos, artículos en revistas, etcétera, etcétera, con videos o lo que ustedes crean pertinente para compartir ese conocimiento que generaron a través de la investigación con la sociedad. Sí, entonces está muy bien, está claro lo que es investigación y decíamos también que la investigación científica se basa básicamente en dos enfoques. ¿Cuáles son esos enfoques? Será cualitativo y cuantitativo, Inge. Muy bien, Héctor. Los dos enfoques que habíamos citado es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Perfecto. ¿Nos podrían explicar de qué se trata cada uno de estos enfoques? ¿Una idea general de lo que se trata de los enfoques? El cualitativo busca las características y el cuantitativo cantidades, o sea, valores, estudios numéricos. Bueno, información numérica, información estadística, perfecto. Y lo otro, las cualidades, las características, el conocimiento un poquito más a profundidad. Muy bien, gracias Héctor, muy buen aporte. Entonces, habíamos hablado sobre el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, ¿qué fases se distinguen dentro de este proceso de investigación bajo el enfoque cuantitativo? Los demás. Dije, dijo algo, no le escuché bien. No Muy bien. bien, fui entrecortado. Bueno, les decía que habíamos hablado sobre las fases del proceso de investigación bajo el enfoque cuantitativo. ¿Quién me recuerda cuáles son esas fases? ¿No se acuerdan? Son como 10, pero sí son medias complicadas de acordarse. Bueno, vamos por lógica. ¿Qué hacemos primero? Recolectar Lo información, del problema. La idea y luego la definición de la problemática, ¿no es cierto? Antes de recolectar información. O la recolección de información, si te refieres a lo que es determinar fuentes de información o determinar la información o los datos necesarios para la investigación. Ah, bueno, esas sí son entre las primeras fases, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos la idea, el planteamiento del problema, la determinación de las fuentes de información o el marco referencial o el marco conceptual. ¿Qué más hay? El alcance, Inge. Definición del alcance de nuestro proyecto, es decir, los objetivos. ¿Qué más? La hipótesis. La hipótesis, el planteamiento de la hipótesis.
Una vez que tenemos planteada la hipótesis, viene el diseño, ¿no? El diseño de los instrumentos, de cómo voy a realizar la investigación, qué instrumentos voy a ocupar. Perfecto. De ahí, También la muestra, la definición de la muestra. Muy bien, ¿no? Ahí habíamos hablado de lo que es el cálculo de la muestra y la selección. Muy bien. ¿Qué más? después de la muestra se analiza, se recogía los datos y se analizaba. Exacto, la recolección de datos, el análisis de esos datos y al final la elaboración de esos Los resultados. Ajá. Perfecto. Muy bien. Aquí había algunas fases en las que nos habíamos centrado un poco más. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, en el tema de investigación o en el fenómeno de estudio. ¿Qué era lo que necesitábamos como para poder definir con claridad el fenómeno de estudio? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Mm? Realidades, algo así. No me acuerdo. Algo dijiste, Mayo. Ah, No te escuchamos. no, es que me estaba acordando. Es que recuerdo que para plantear un problema teníamos que dar ideas. Bueno, Ajá, esos tenía son que los ser. procesos previos. Pero para ya definirlo, el problema o el fenómeno de estudio, el tema de estudio, ¿qué era necesario? Teníamos que definirlo o delimitarlo en espacio y ¿en qué más será? El Y en tiempo. tiempo, ¿no? El fenómeno de estudio, el tema de estudio para la definición del problema, tenemos que tener claro primero cuál es el problema, el tema o el fenómeno de estudio que queremos investigar. Y una vez que tenemos claro ese tema, tenemos que delimitarlo en tiempo y en espacio. En espacio se refiere a una zona geográfica específica donde vamos a realizar, ¿sí? Y en tiempo se refiere a un periodo de tiempo durante el cual vamos a realizar ese estudio, ¿sí? Caso contrario, pues quedaría abierto que la investigación no tendría un, un límite establecido y por lo tanto se volvería como que un ciclo repetitivo y nunca terminaríamos, ¿no? Entonces, justo para delimitar el problema tenemos que definir el tema y delimitarlo en espacio y tiempo. Muy bien. Después de delimitar el problema, habíamos dicho que necesitamos definir las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Pueden ser artículos científicos, tesis ya realizadas y datos que podemos sacar mediante entrevistas, encuestas. Bueno, entonces las fuentes primarias es donde podemos encontrar información acerca del tema de estudio.
¿Y qué tipos de fuentes existen? Primarias y secundarias. Primarias y secundarias, ¿sí? Eh, Ahí citamos donde podemos entonces encontrar esta información. Perfecto. Bien. Ya con la identificación de las fuentes de información o el marco referencial donde vamos a adquirir esta información, podemos ya definir el alcance. ¿Y a qué se refiere el alcance? Alcance y límite los alcances y los límites del proyecto serían hasta dónde queremos llegar. Muy bien, están relacionados Em, con los objetivos. exactamente, con los objetivos de el tema o del estudio de investigación. Perfecto. Entonces, seguimos con el alcance y luego empezamos a definir nuestra hipótesis y variables. ¿Quién me explica algo de la hipótesis y variables de investigación? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis sí es como, bueno, lo que yo entiendo, es como una suposición de algo que no está probado, no está verificado aún. Ah, muy bien, muy bien. Es que entienden bien con sus propias palabras, nos puedes decir qué es lo que entienden. Es un supuesto acerca del fenómeno de estudio, del tema de estudio, y es algo que todavía no está comprobado. No sabemos si es que es aceptado o es rechazado, si es verdadero o si es falso. Perfecto, es un supuesto. Muy bien. ¿Qué más? Eh, en una hipótesis nos dice que en este supuesto debe relacionarse dos variables para poder establecer su cuantificación y poder, o su valoración, y poder relacionarlas a estas variables. ¿Qué tipos de variables recuerdan que existen? Dependientes e independientes. Muy bien, dependientes e independientes. ¿Nos puedes explicar algo de lo que es dependiente e independiente en las variables de investigación? Las independientes que no están relacionadas, o sea, tienen valor por sí mismo. Las dependientes que se obtienen de otra fuente, por ejemplo. Bueno, muy bien. Las independientes se pueden cuantificar por sí mismas, se pueden valorar por sí mismas. Y las independientes necesitan de la relación de una o más variables para poder ser valoradas o calculadas. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos claro lo que es la hipótesis, ya sabemos que necesita relacionar dos variables por lo menos y que estas variables tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables, tiene que existir alguna técnica o instrumento que nos permita poder establecer el valor o la medición de estas variables, ¿sí? Entonces, si es que es así, son variables que nos permiten comprobar la hipótesis, ¿no es cierto? Bien, una vez que ya tenemos eso, habíamos hablado de los diferentes instrumentos del diseño de la investigación. ¿A qué se refieren estos instrumentos que me sirven para definir cómo voy a realizar la investigación? ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿A qué se refiere? Dije, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Luis. A ver, los instrumentos, bueno, se refieren a cómo nosotros vamos a poder recolectar datos. Puede ser como una encuesta, también puede ser, como usted dijo, obteniendo directamente
desde el ministerio, desde el, ¿cómo se llama? Desde el distrito, Perfecto. más pues, focus group, todos los instrumentos que nos permitan a nosotros obtener información, la observación y colectar datos. Qué bien. Son todos los instrumentos, son todas esos eh, elementos, digamos así, que me van a permitir recolectar la información, como pueden ser encuestas, entrevistas, matrices de observación, puede ser solicitudes para el- la petición de información a los institutos o a los entes correspondientes, etcétera, etcétera. Sí, esos son los instrumentos que nos van a permitir recoger esa información. Y con ello empezamos el tema de lo que es la definición de la muestra, ¿sí? Pero para definir la muestra habíamos hablado de varias cosas. ¿Quién me quiere explicar algo de lo que se acuerde de lo que hablamos en la definición de la muestra? A ver, ya les A ver, explico ya. Luis. A ver, la definición de la muestra básicamente es una porción de las mismas características de la población. Existe la población conocida y la población desconocida. Bien. La conocida permite obtener datos concretos de algo. Como decir, yo quiero saber cuántos profesores parten clases en el ITQ, un dato, o el número de estudiantes de tal colegio, el dato. Y la desconocida sería básicamente buscar, como ya le di como un ejemplo, ¿no? Consumidores de cigarrillos, a quienes personas les gusta esto, o esas cosas, profe. Muy bien. Y también, bueno, eso. Muy bien. Entonces ahí entendemos que existen diferentes tipos de poblaciones conocidas y desconocidas. Y para el cálculo de la muestra justamente tenemos variables, fórmulas que nos permiten calcular esta, este tamaño de la muestra en cada una de las poblaciones, sea conocida o desconocida. Dentro de esta fórmula actúan diferentes variables. ¿Alguien me puede explicar las variables que actúan para el cálculo de la muestra, tanto en población finita o conocida como desconocida? Que básicamente son los mismos, ¿no? Solamente quiero que me digan qué variables se involucran, las expliquen. Aquí encontrábamos, o sea, los que me acuerdo, no me acuerdo Bueno, todos. vamos bien. A ver, me parece que era el tamaño de muestra a buscar. ¿Ya? Eh, ¿Qué más era? A ver, claro, el tamaño de la población también. Muy bien. Tamaño de muestra a buscar, N minúscula. Tamaño de la población, N mayúscula. Perfecto. Ya. ¿Qué vamos? ¿Qué más? Había otro que era una probabilidad de que ocurra. No era de Sí, ocurrir. sí, sí, sí. Sí, de que ocurre. Ah, es que habían dos, no. Probabilidad de que ocurra y Sí. probabilidad de que no ocurra, diga. Ajá. Bueno, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. O de que ocurra el estudio con éxito o de que ocurra o de que no ocurra con éxito el proyecto. Es lo mismo, ¿no? Ajá. De éxito y fracaso. Ya, muy bien. Esas son P y Q. Y de ahí creo que había otra más, pero esa sí ya no. Bueno. Creo que era una Z, pero no recuerdo. La Z, muy bien. Esa Ese Z, es el de confianza, el nivel de confianza. exactamente, es el Ah, nivel de confianza y es un dato estadístico que es calculado y que dependiendo del nivel de confianza que nosotros establezcamos como investigadores dentro de nuestro estudio, nos da un valor referencial. Muy bien. ¿Qué otro nos falta? El margen de error. El margen de error. El margen de error, la E minúscula. ¿Qué significa el margen
de error permitido, ¿no es cierto? Entonces, ahí estarían todas las variables que se involucran en las dos fórmulas, porque en las dos se involucran lo mismo. Lo único que se diferencia es un poco la disposición de estas variables en cada una de las fórmulas. Muy bien, con ello nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra a la que vamos a aplicar el estudio, considerando si es que es una población conocida o una población desconocida. Con ello, estableceremos ya el número exacto de los individuos que deben ser considerados para el estudio. Luego de eso, ¿qué hacíamos? Seleccionamos un método de la selección de la muestra. Perfecto, definíamos un método, una metodología para la selección de la muestra. ¿Se acuerdan qué métodos existen para poder realizar la selección de la muestra? Del simple al azar, Bueno, pero había el dos grupitos sistemático, específicos y después dentro de cada grupo había estos que nos está mencionando Luis. ¿Cuáles eran esos grupos? ¿Se acuerdan? los probabilísticos, ¿no? Muy bien, los probabilísticos y los no No, probabilísticos. Perfecto. Los probabilísticos se relacionan con qué tipo de población generalmente. la población conocida. Muy bien, con una población conocida se relacionan los probabilísticos y obviamente los no probabilísticos con poblaciones desconocidas. Y ahí nos estaba citando Luis algunos de ellos. Te corté, ¿nos puedes recordar cuáles eran? Algunos. El que me acuerdo es del azar, Muy bien, del sistemático, aglomerados también era, perfecto. y otro, Conglomerados, no aglomerados. sí, aglomerados, sí. Muy bien, Eso. muy bien. Bueno, algunos de ellos nos ha citado algunos que son parte de los probabilísticos, ¿no? Simple o al azar simple, ¿sí? O aleatorio simple, los dos nombres hacen referencia a lo mismo. Eh, aleatorio sistemático, estratificados, conglomerados, ¿sí? Y por etapas. Perfecto. Ahí están los probabilísticos. Y los no probabilísticos, ¿quién se acuerda? Me acuerdo que Ingeniero, buenas tardes. Sería por bola, bola de nieve, el otro por cuotas y Muy el bien. primero no me acuerdo. Son tres. Tengo entendido. Por Sí, cuando, bola de nieve. Ajá, cuando bola de nieve. una chica nos hace caso cuando estamos en un carrazo, nos hace caso por Es- la pinta, no, no ha de ser. No. por Bueno, Por conveniencia, ¿no? por conveniencia, es Casi la bien, pierdo. bien, claro. Muy bien, muy bien. Ok, entonces tenemos estos tres que habíamos, hay muchos más, pero habíamos citado estos tres, ¿no? El método por conveniencia, el método por cuotas, el método por bola de nieve. Bien, para finalizar, es uno de esos métodos, el que se acuerde. ¿cómo, Inge?
que me expliquen uno de esos métodos de selección, el que se acuerde. Uno de los métodos de que no me escuché bien. El método de selección de la muestra. Cualquiera de esos métodos que habíamos citado. Ah, Uno puede ser, bueno, el más fácil de todos, que es el azar, que es como su nombre es al azar. Perfecto. Y el sistemático me acuerdo que era de manera ordenada, o sea, que puede ser así tipo una lista o... Bueno, básicamente los dos tienen una lista, ¿no? Recuerden que para los probabilísticos como que el requisito indispensable es que tengamos un registro o un dato exacto de los integrantes de la población. Y con ello podemos seleccionar ya sea al azar, ¿sí? O aleatoriamente de manera simple. Simple, cogemos de la lista uno, otro, hasta reunir el tamaño deseado de la muestra. O sistemático, aplicando cierto orden de selección, por ejemplo, solamente los pares o solamente los impares o cada tres, o alguna metodología, alguna estrategia para selección de, no, en forma ordenada. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, también pasando al siguiente tema, que son las metodologías de desarrollo. Ustedes ayer las explicaron muy bien, cada una de estas metodologías, o, bueno, algunas de las metodologías que habíamos comentado. Y entendemos que estas metodologías son un conjunto de métodos, procesos o procedimientos que me permiten desarrollar un producto tecnológico. Ojo, estas metodologías de desarrollo permiten desarrollar un producto tecnológico, pero la metodología de gestión permite gestionar un proyecto y dentro del proyecto estamos diciendo que se va a crear un producto, bien o servicio. Entonces, recuerden que la metodología es una parte dentro de la gestión de proyectos, ¿no es cierto? Sí, la metodología de desarrollo. ¿Está claro eso? Inge. Bueno, chévere. Eso ya lo habíamos visto, creo que. Y por último, hablemos algo de la gestión. ¿Qué me pueden decir de las metodologías de gestión de proyectos? No, era un libro guía. ¿Cómo se llama? Book, 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 ¿verdad? Ajá, por PM Book, PM Book, ajá. es Era, la guía del PMBOK. Muy bien. ajá. Lo que nosotros llamamos metodología de gestión está basada en una guía de, de gestión de proyectos que se llama la guía del PMBOK. Muy bien. ¿Sí? Y ¿Y qué me pueden contar de esta guía del PMBOK? ¿Cómo está estructurada? ¿A qué se refiere? ¿Qué sé yo? ¿Algún chisme de esa? ¿Nada? ¿No se acuerdan nada? Bueno, a ver chicos, entonces, ¿cómo
prácticamente el día de hoy es la última tutoría, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo en clase, ¿sí? ¿Y de qué se trata el trabajo en clase? A partir de las 6:30 de la tarde, tienen 1 hora para presentarlo. Se reúnen por equipos y van a hacer un resumen de los temas tratados en la unidad 1 y en la unidad 2, ¿sí? Pero ese resumen no va a ser un control C, control V de la teoría que nosotros hemos puesto en la plataforma o de cualquier documento que ustedes encuentren en internet, sino que va a ser un resumen con sus propias palabras, ¿sí? Entonces van cogiendo las temáticas, ponen las temáticas y dicen, ¿qué es lo que entienden de eso? ¿A qué se refiere, no sé, las características, los elementos o lo que sea? Van a hacer un resumen con sus propias palabras. Un documento por equipo, lo llenan, lo convierten en PDF y lo van a subir a partir de las 7:30 hasta las 8. Les voy a poner la hora de entrega del documento para que ustedes por equipo suban un solo documento del resumen. ¿Está claro el trabajo que tenemos que desarrollar el día de hoy? Sí. Subimos todos. Uno nomás por equipo. Ok. Y van, como les digo, a realizar el resumen de los temas revisados en la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Inge. Muy bien. Bien, entonces quedemos hasta ahí. Realicen el trabajo y el día lunes nos volvemos a ver para ya topar la última unidad, que es la de gestión de proyectos. Como habíamos dicho, vamos a entender un poquito más a profundidad, un poquito más profundo, cada una de las áreas de gestión de proyectos, sobre todo el proceso que cada una que implementa, digamos así, para poder gestionar en sus áreas los diferentes actividades del proyecto. Eso nomás, chicos, les agradezco mucho. Si no hay preguntas, nos veríamos el día lunes y el trabajo lo suben a partir de las 7:30. Ok. Ay, Inge. Ya, muchas gracias. ¿Hasta qué horas dijo? Hasta las 8. Listo. Nada más. No hay preguntas. Nada de nada. Creo que no, en que quedó bastante claro lo que hay que hacer. Chévere, chicos. Entonces nos vemos el día lunes. Un muy buen fin de semana y espero que suban sus tareas. Igualmente, Ya. muchas gracias. Hasta el lunes. Gracias. Chao, hasta el Hasta lunes. Gracias, lunes. Inge. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias. gracias. Chao, chao.